Miro por la ventana y me invade una sensación de desamparo. Al calor de lo que alguna vez fue, navego por espacios imprecisos que solo requieren de mi memoria y ensoñación. No todo fue en vano. Alguna vez ese mate lavado o ese café frío hicieron de mí la construcción de una ficción rutinaria. Escribo bajo la llave secreta de quien se siente alejado de toda construcción verosímil. Escribo sin detenimiento ni orden. Escribo sin renglones. Nosotros con mi hijo estamos viendo por cuarta vez The Office. Yo también la vi 1.000.000 de veces. Le damos la bienvenida a Sin Renglones, este ciclo de entrevistas a escritores. Hoy tenemos el placer de recibir con nosotros a Flor Canosa. Hola, Flor. Hola. Muchas gracias por venir, por sumarte. Gracias a ustedes. ¿Escribís Sin Renglones? A ver, es una pregunta que tiene como dos respuestas, la literal y la metafórica. En la literal, hace mucho que no escribo a mano. Cuando escribo a mano, escribo en cualquier superficie, sin renglones. La verdad que me encantan los cuadernos lindos. Me compraría 1.000.000 de cuadernos, pero después quedan ahí abandonados, vacíos, y es como muy triste un cuaderno vacío. Así que en ese sentido escribo en compu, escribo en el celu, tomo notas. Pero ponele en cuaderno, sos más de escribir a veces, porque yo soy de los que escriben a veces ideas sueltas o una frase repentina. Y hay personas que quizás sí les sale más escribir, no sé, un párrafo o... No, soy más de las ideas sueltas, o de algún punteo o de alguna palabra. No me sale escribir una página entera, claro. Ya no me sale. Es como, pasa que desde chica que escribo o en máquina de escribir, tenía como una fascinación por las máquinas de escribir antiguas. Y en mi casa había una, entonces escribía ahí en la máquina de escribir. Y después cuando, como a los 8 o 9 años, gané un concurso literario del Club de Leones, que era algo en mi pueblo. Yo vivía en Mercedes. Y con la plata, porque en esa época daban plata y era bastante buena plata, más para un chico, empecé a ahorrar para comprarme la primera compu. Entonces, desde ese momento, todo lo que pueda hacer en algún dispositivo me resulta como mucho más amigable, por esto de la no linealidad también, de la posibilidad de corregir in situ, de mover cosas. Y como vengo del mundo del cine también y estudié montaje, tiene como mucho que ver con eso de poder mover partes y editar un texto a medida que lo vas escribiendo. Y después de la forma metafórica sobre si los renglones son como las reglas de los géneros o ciertas reglas para una escritura, me gusta mucho respetar o conocer las reglas del género, porque me gusta mucho escribir en distintos géneros, más que nada para también saber cuándo salirme de esos renglones, de esa regla, y romperlo, pero romperlo desde el conocimiento de lo que uno está rompiendo. Entonces serían como esas las respuestas, las dos respuestas a la pregunta. Mejor ya saber cierto camino y después, bueno, uno se puede claro, bifurcar. Claro, porque si querés escribir, no sé, una novela de terror gótico, está bueno conocer y leer los clásicos y saber cuáles son los procedimientos o los mecanismos para después moverse en libertad, ahí dejar de escribir en los renglones y empezar a dibujar la página, por ejemplo. Y en un primer momento, ¿qué te motivó a escribir? Escribo desde chiquita, que creo que es una respuesta que dan el 90% de los escritores, pero creo que cuando de grandes seguimos haciendo algo tan improductivo como la literatura es porque tuvo que haber una pulsión desde siempre para hacerlo, porque si no, quizás estudiaríamos algo o trabajaríamos de algo que sea un poco más productivo. En mi casa había muchísimos libros. Siempre digo que eran muy cinéfilos también en mi casa, entonces yo miraba películas en la videocasetera con toda la biblioteca de fondo. Entonces era como que esos dos mundos estaban muy relacionados.
Y yo soy la más chica tengo 2 hermanos, que mi hermana más cercana tiene 11 años más que yo. Entonces había como una especie de libertad absoluta para que pudiera agarrar cualquier libro que estaba en la biblioteca. Y en la época en que yo era chiquita no estaba tanto la literatura infanto-juvenil o más aplicada a la infancia, como hay ahora, que hay un montón de alternativas, sino que, qué sé yo, a los 12 Claro, no años... tuviste un Harry Potter ahí. No había nada de eso. A los 12 años agarré Bukowski, por ejemplo. Bueno, está bien. Y no entendía la mitad y lo que entendía era muy raro y era muy turbio y a la vez creo que también moldeó un poco una idea de la literatura. Y tenía, no sé, la Odisea, la Ilíada. Me acuerdo una vez que le llevé re entusiasmada a mi profesora de literatura, creo que estaba leyendo la Odisea, le digo, mirá lo que estoy leyendo, y me miró como diciendo, ni yo lo leí. Era como raro la experiencia con la literatura. Y mi viejo escribía dramaturgia, no estrenada, era más que nada como un hobby. Mi hermana escribía poesía y yo le robaba una carpeta que tenía, le leía los poemas. Y entonces empecé también a escribir unas poesías espantosas, porque aparte yo era muy fanática de Edgar Allan Poe y de Quiroga. Entonces escribía unos poemas que tenían que ver con cementerios y muerte y fantasmas. Es como que ya lo gótico estaba ahí metido. Y después, ahí sí, mi experiencia con renglones y con cuadernos, como a los 11 años me puse a escribir una novela de aventuras en bueno. 2 cuadernos, tapa dura, que era porque me gustaba mucho Indiana Jones, porque también toda la cultura popular y el cine fueron como recontra importante en mi formación cultural. Entonces me puse a escribir una novela que era en Egipto y buscaba en enciclopedias para ver los mapitas para ver dónde podía situar estos descubrimientos de la protagonista. Así que fue algo de siempre. Por ejemplo, en la escuela primaria, cuando había que hacer actos escolares, no sé, del día de San Martín o de la Independencia o lo que fuera, yo escribía las obritas de teatro y se las daba a la maestra, y la maestra chocha, porque era un laburo menos de los 10.000 laburos que tenía que hacer, y montábamos la obra, que medio que también la dirigía yo también. Tenía como mucha más seguridad de mí misma en esa época, como más, creo que no sufría tanto el síndrome del impostor, y me animaba y me parecía súper natural hacer todo eso. Así que fue siempre. Pero una vez que ya va pasando el tiempo y ya es como la literatura o la escritura pasa a ser algo más que ¿cómo se mantiene esa motivación o cómo fue mutando en tu caso? Y a medida que fui creciendo, allá en Mercedes, donde todo era como mucho más difícil, porque todo lo que no es estar en el centro neurálgico de la literatura, que es Buenos Aires, es mucho más difícil. Empecé a estudiar teatro y empecé a canalizar también un poco con la dramaturgia y con escribir obras para el grupo de teatro, para la compañía, hasta que me mudé acá a Buenos Aires, y ahí vino la disyuntiva, porque me mudé cuando terminé 4º año del secundario, hice 5º año libre acá viviendo en Buenos Aires, y empezó la disyuntiva de qué estudiar. Y mi hermana había estudiado letras muchos años y estaba como bastante desilusionada con la carrera, y eso que tenía, no sé, tenía a Beatriz Arlo, a Saer, a Piglia, Sí, tenía como las vacas sagradas como profesores, y entonces sentía que no sé si me iba a ilusionar mucho estudiar literatura. Y ahí es cuando apareció lo del cine. Y cuando entré a la ENERC, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, me anoté para guión. Entonces era una forma como de continuar con la literatura y el cine y unirlas en una sola pasión. Y durante muchos años, hice la carrera de guión y después hice la carrera de montaje. Fue como mi forma de expresión, se alejó un poco de la literatura para
volcarse más al cine. Pero después la realidad es que es muy caro hacer cine. Sí. Es muy difícil llevarle un guión a un productor y conseguir el financiamiento. Esto encima fue los fines de los 90 y los tempranos 2000. En el medio vino el 2001. Estábamos saliendo como de una situación bastante complicada y después me di cuenta que la literatura en ese sentido era una experiencia que no necesitaba tanta gente para que se hiciera posible, ni tanto dinero, que era algo que yo podía hacer en mi casa, sola. Entonces es como que retomé la idea de la literatura. De hecho, mi primera novela con la que empecé, con la que pude publicar por primera vez, que se llama Lolas, había sido originalmente una idea para un guión que decidí volcarlo en literatura y bueno, ahí gané un premio literario y pude publicar cuando todavía no conocía a nadie del ambiente literario, ¿no? Los escritores me parecía que eran como figuras que estaban en un pedestal, que era gente con la que no podía encontrarme en la vida. Después empecé a entender que los escritores están en las charlas, en los ciclos de lectura, en todo lugar donde haya una copa de vino gratis, y que era como mucho más accesible, pero tuve que recorrer como un camino diferente para poder entrar al mundo literario. Y en tu caso, ¿cómo es el proceso de escritura? ¿Partís de una idea, de algo que querés decir y después decantan la idea? ¿O? Le tengo mucha envidia a los escritores que tienen un método y un sistema que siempre pueden repetir en todas sus obras, porque es como muy caótica la forma. Las ideas me pueden venir de cualquier lado, de estar mirando reels en Instagram, de ver un meme, de estar mirando una película y que se me ocurra algo que está relacionado como muy tangencialmente. Me pasa mucho como Agatha Christie, que decía que los peores asesinatos se le ocurrían lavando los platos. Bueno, cuando estoy haciendo por ahí tareas domésticas, se me ocurren cosas. Es muy difícil que pueda encontrar de dónde viene la primera idea para una novela. Por ejemplo, bueno, en el caso de Pulpa, que es una novela que publiqué en el 2019, sí fue como muy concreto porque estaba arrancando una Santa Rita, ¿viste? Sí. Que tienen un montón de espinas, estaba súper seca. La arranqué y me clavé, por supuesto, 18 espinas. Ya lo relaciono con la novela porque... Exacto. Y ahí cuando me estaba curando dije, qué loco que es el dolor como fenómeno. Y qué loco sería que alguien sintiera mucho placer con esto que me está pasando. Y qué loco sería que viviera en un mundo donde eso estuviera prohibido. Entonces de ahí salió la idea original de Pulpa. Pero por eso pueden pasar muchas cosas distintas para que la idea se convierta en algo. Y de ahí ya es, pero por ejemplo, anotación en cuaderno, directo en la compu y empezar a escribir a medida que va surgiendo en los momentos. Por ejemplo, me acuerdo de Lamberti nos decía que tenía como su espacio en el cual él se encerraba y obviamente podía haber momentos que escribía más o menos, pero necesitaba como el espacio como para sentarse ahí y escribir. Sí, no, yo no tengo algo así como un cuarto propio. Claro. No, porque cuando publiqué mi primera novela, mi nene, cuando la empecé a escribir, en realidad mi nene era muy chiquito, entonces era escribir con la notebook en el sillón mientras con otra mano jugaba con él o con un video de YouTube a todo volumen de fondo y después robarle horas a mi laburo legal en la facultad y entonces con gente que entraba, salía, preguntaba dónde estaba el baño y escribir así en cualquier lado. Tomar notas, sí, pero muchas veces en el blog de notas del celu, ¿viste? Lo que tenés a mano en ese momento. Quizás sí, no sé, en el 2010 era más de escribir en un cuaderno o en un papel o en una servilleta o en lo que
hubiera, o del lado de atrás de un dibujo del nene. Pero sí, creo que cuando se te ocurre una buena idea también es difícil de olvidarla. Total. Salvo que me pase soñando, que ahí sí, porque nunca no puedo recordar un solo sueño. Y no es que me sirve despertarme y anotar, porque lo que puedo llegar a anotar dormida es cualquier cosa. Pero creo que una de esas ideas que te calientan son las que después podés seguir pensándola todo el día. O sea, digamos, el método es que no hay método. El método, pero, mi método pero es que sirve. no hay, claro, por eso también admiro mucho a los que pueden dar clases o talleres o clínicas, porque yo no sé si tengo algo para ofrecerle a un aprendiz o a alguien que quiere comenzar, porque es tan caótica mi sistema que no te puedo ofrecer un orden, no te puedo ofrecer un método, es el caos. Bueno, en algunas de tus novelas, ya estuviste mencionando algunas, hay como una relación justamente entre los cuerpos y los lugares también que ocupan esos cuerpos en la narración, en la historia. ¿Qué te atrae de esa relación? El cuerpo es lo único que nos pertenece al 100%, o sea, es como si fuera el vehículo que conduce nuestra mente y es lo que canaliza todas las sensaciones. Entonces, me parece que a mí me interesan mucho los procesos y los desvíos y las sensaciones y todo lo que atraviesa el cuerpo. Tengo como una especie de obsesión con el cuerpo y justamente, bueno, nada, estoy tatuada, tengo el 70% del cuerpo tatuado, tengo un montón de piercings porque me gusta la experiencia de habitar el cuerpo y de decidir sobre la experiencia del cuerpo. Quizás ahora, hacia mis últimas novelas, es como que me estoy alejando más de la experiencia así del body horror, que es algo que por ahí transité en algunas otras, y estoy como haciendo relatos un poco más corales, pero me parece que es algo que aparte las mujeres tenemos quizás una relación con el cuerpo diferente a la que tiene el hombre por una cuestión de que nos manejamos con algo como mucho más interior, ya con los procesos corporales que vivimos, el embarazo, el parto, la menstruación. Creo que hay una cuestión muy casi violenta en el cuerpo que sufrimos las mujeres en el cuerpo. Ni hablar de lo que puede hacer un otro en el cuerpo de una mujer. Pero quizás viene por ese lado la exploración también del cuerpo y del body horror. Sí, en Pulpa me gustaban algunas escenas que no sé si por decir que me dieran impresión, pero como que sentía como que por cómo venía el relato construyéndose casi que decantaba, como por ejemplo cuando se corta con la espina y cómo brota la sangre de la herida, que bueno, no sé, como que me parecía muy interesante esa forma de contar lo que podría ser cierto body horror, pero de una forma que hasta parece orgánica dentro del relato. No es que queda como, no, qué impresión, no puedo seguir leyendo, lo cual me parece que está muy bueno. Es que vienen cosas peores que bueno, eso, entonces... ya estamos en este baile, vamos sí, a... por eso. Bueno, mencionaste Pulpa, diste el ejemplo de la espina, que también te había pasado a vos, y justamente una de las preguntas que me había notado es que está esta cuestión justamente carnal del deseo, de cómo se va dando, pero me interesaba de qué te llevó a imaginar un futuro donde el dolor está prohibido. A ver, un poco por esta cuestión de cuando se ocurre una idea, uno está buscando cuál es el conflicto. Entonces, si la idea original era el dolor, y se me ocurrió el dolor en el marco de una distopía, siempre tiene que haber algo que vaya, o sea, por los renglones del género, la distopía necesita siempre un factor que se oponga al deseo del protagonista, que en realidad es como la base de cualquier conflicto dramático. Y estamos en una sociedad que trata de narcotizar también muchas sensaciones.
Entonces era también como una especie de metáfora de esta sociedad donde todo el mundo tiene que estar bien, todo el mundo tiene que estar feliz. El dolor es algo que rompe con esta sensación de equilibrio, y entonces farmacéuticas fuertes que puedan justamente operar sobre el dolor, y era esa necesidad de quitar el libre albedrío que representaba el dolor, como lo puede representar un montón de otras sensaciones humanas y pensamientos humanos. Y quería explorar también esta cuestión de cómo el dolor y el placer pueden estar tan relacionados y tan juntos. Quizás era porque unos años antes me habían regalado Las 50 sombras de Grey, Sí. este libro. No sé a quién se le ocurrió regalármelo, pero bueno, lo leí y me parecía como una cosa tan lavada y como una exploración del sadomasoquismo tan vainilla en un punto, que no digo que querías dar una respuesta a eso porque no tiene nada que ver, lo único que comparten quizás es esta cuestión de una relación sadomasoquista. Pero me gustaba explorar el sadomasoquismo desde el horror corporal y desde el placer también, y desde el amor. No sé, me pareció una idea original en ese momento. Y a mí me pasaba cuando lo leía, decía, claro, o sea, lo único que nos falta es que nos prohíban el dolor. O sea, que lo único, es casi que lo único que, o sea, como que se institucionalice eso. Porque digo, obviamente se proyecta esta cuestión de la sociedad de, bueno, sí, hay mucha cultura de la imagen de retratar momentos felices, que eso todos tenemos, viste, todos subimos las cosas felices y se crea medio esa suerte narcótica que decía. Pero me interesaba esto, claro, lo único que nos falta es que nos digan no podés sentir dolor. Y también lo que me gustaba de Pulpa es justamente la relación erotismo, placer, vulnerabilidad. Me gustaba eso. ¿Cómo trabajás vos esa relación o cómo crees que se da esa relación entre el erotismo, el placer, la vulnerabilidad? Yo no sé si soy muy erótica cuando escribo, soy como bastante explícita. En ese sentido es como que soy más pornográfica cuando describo una situación de sexualidad entre personajes, pero me sale naturalmente. Es súper difícil escribir escenas de sexo. ¿Por qué? Porque está el peligro como de caer en un cliché. Me parece que la sexualidad es como algo es una experiencia muy personal y muy íntima, lógicamente, pero que no es igual para todo el mundo. Y me parece que estaba bueno ser explícito para que después cada lector pueda reconstruir qué siente cuando lee. Porque me parece que el erotismo es un poco más tratar de llevar al lector a que interprete la escena casi literalmente como quiere el autor, donde hay quizás más sugerencia o sea, se sugiere mucho más de lo que se muestra. Y a mí me parecía que el impacto estaba en mostrar y que después el lector viera qué le pasa. Y si encima lo que muestro es violento, creo que generaba como cierta incomodidad que me resultaba interesante. A mí me gusta la literatura que me incomoda, que no me resulta, ahora la palabra es cozy, acogedora, agradable, atractiva, sino que me resulta incómoda. Y después, si eso al lector lo repele o lo atrae, me parece súper interesante como experiencia. Claro, ya está en la intimidad también de cada lector. Por supuesto, y es un poco también quizás un mecanismo perverso de manipular un poco la cabecita del otro y decir, che, pero ¿esto te está gustando? Fíjate. O sea, es súper violento, hay cosas que por ahí salen del terreno de lo sexual y se vuelven como bastante más
carnales en un sentido de violencia. Y bueno, ¿qué te pasa que te puede llegar a calentar esta imagen o esta escena? Y es algo que a mí me interesa en general en la literatura, de por ahí eso, de correr un poco el eje y decir, uy, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué esto me atrae o por qué esto me está resultando interesante si nunca lo había visto de esa manera? De todas formas, hay muchos tipos de lectores. Cuando fui a presentar Pulpa a España, por ejemplo, la presentación formal con la editorial de allá la hizo una chica que se llama Anneke Necro, que es directora de cine porno sadomasoquista para mujeres. Entonces fue súper interesante el enfoque. Y después, 2 días después, fui a un club de lectura en Barcelona donde habían trabajado la novela Pulpa y estaban súper incómodos. ¿Por qué? Se habían sentido como muy incómodos con la novela y así me preguntaban cosas sobre el consentimiento y sobre por qué la mujer era la sumisa en la relación, por qué no lo había hecho al revés. Entonces, por eso, es como un universo de lectores y lectoras muy rico que se hacen preguntas muy distintas y que interpretan los textos de formas muy distintas. Ahí lograste el acometido de incomodar. Y sí. Que encima también intuyo todas estas preguntas o interrogantes de la intimidad y todo también aplican cuando construís el personaje, supongo, porque también uno se pregunta, bueno, este personaje en una situación así, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Le espanta? ¿No le espanta? Sí, bueno, la construcción del personaje siempre es súper importante porque uno tiene que saber de antemano hasta dónde llegaría ese personaje y qué es lo que le molesta o qué es lo que desea ese personaje. Y eso también un poco viene de mi formación en cine, que son como un montón de reglas del guión y de la dramaturgia, de la cuestión de las motivaciones de los personajes y esto de los conflictos y de la construcción de un protagonista y un antagonista. Creo que viene por ahí. Y a mí me gusta mucho construir personajes porque como yo no soy de escribir sabiendo hacia dónde va, viste que hay como escritores que saben exactamente cómo va a terminar la novela antes de sentarse a escribirla, que se hace como un esquema, o sea, hay de todo tipo de escritores. Creo que de los que entrevistaron acá, si mal no recuerdo, Juan era el que no sabía cómo seguía el texto y Luciano Lamberti lo tiene como mucho más esquematizado, si no recuerdo mal. Sí. Y yo soy Team Cohen en ese sentido, porque me pasa que es todo lo contrario a lo que se hace en el cine. En el cine, para escribir un guión tenés que saber cómo termina para poder empezar y poder ir sembrando esas pistas y se arma todo como una estructura y se separan los 3 actos y los puntos de giro. Y en la literatura me pasa todo lo contrario. De hecho, me pasó con una novela que cuando había escrito un 50% ya sabía cómo iba a terminar y me aburrí y la abandoné. Ah, mirá. Porque es tan largo el proceso de estar con toda esa gente en una novela, con los personajes y con las situaciones, que a mí me gusta que me vayan sorprendiendo también. Si yo ya sé para dónde voy, como que pierde la gracia, o sea, tengo que pasar 6 meses más acá adentro y ya sé cómo va a terminar, no me divierte. No te interesa, claro. Claro, después, bueno, la pude retomar cuando ya tomé cierta distancia y se me ocurrieron otras cosas. ¿Y se publicó? Pero no, todavía no. Es una de las que está ahí en el cajón todavía. Pero el resto de las novelas van y me van llevando los personajes y a veces me trabo. Bueno, está esta teoría del 70-30, de que uno llega al 70% y ahí te agarra una crisis donde no sabes cómo llegar al resto. Pero yo disfruto muchísimo eso. O sea, tener un 70% de la novela y no saber para dónde va, a mí me parece fascinante, me parece súper divertido. También, ya que estamos en tema Pulpa, después también vamos a hablar de otras novelas que publicaste, aparece la RAC, ¿no? Como este sistema tecnológico que centraliza un poco el acceso a la información y al conocimiento. Y
Y obvio es imposible no asociarlo un poco también con todo el auge que está habiendo ahora de la inteligencia artificial, más allá de que la información y el conocimiento en la tecnología obviamente ya viene hace rato, pero ahora con la IA toma otra dimensión. ¿Cómo estás viendo vos la evolución de la inteligencia artificial? Uy, es un tema recontra complicado porque es uno de esos temas que no tengo 100% resuelto. Tengo mucho más miedo que entusiasmo. Al mismo tiempo siento que es una de esas cosas en las que vamos a terminar cayendo por más resistencia que pongamos ahora, porque ya nos pasó en otra época con el teléfono celular, nos pasó incluso con internet, que eran todas esas cosas que decían, no, yo no me voy a comprar un teléfono celular, ¿no? Me parece una ridiculez, y ahora no hay ciudadano que no tenga un celular. Yo creo que todavía no se sabe a dónde va, o por lo menos nosotros, los simples mortales, que no somos Elon Musk o ninguno de estos, sabemos exactamente hacia dónde va. Tengo la esperanza de que en algún momento se va a estabilizar y vamos a empezar a entender cuáles son los alcances que puede llegar a tener. Obviamente hay mucho miedo por un montón de profesiones. Sí, de más. Claro, que digo, es como una nueva revolución industrial que puede llegar a reemplazar a un montón de personas. Yo no sé, creo que le tengo más miedo a la singularidad que a la inteligencia artificial como está ahora. Con respecto a la literatura y la inteligencia artificial, yo creo que le falta muchísimo como para poder replicar una escritura humana y algo que al lector lo atraiga, porque aparte también al lector lo atrae la humanidad que hay detrás de un texto y la identificación con otro ser humano que lo escribió. Después lo que me parece es que quizás lo que puede llegar a pasar si la IA empieza a escribir textos que sean como mucho más legibles y comprables y que atraigan, es que quizás pase un poco como pasó con la fotografía y la pintura. Cuando surgió la fotografía se pensaba que la pintura ya estaba knockout, porque claro, todo lo que era el realismo y el impresionismo se veía como amenazado por la fotografía. ¿Y qué pasó? Se crearon otros movimientos pictóricos que eran algo que la fotografía no podía representar. Entonces quizás también pase algo así con la literatura, que empecemos a escribir de formas que ya una IA no pueda replicar. O sea, experimentaciones distintas, nuevas formas. Creo que el ser humano se va a terminar siempre encontrando el atajo, porque en eso sí somos más vivos que las máquinas, más si somos argentinos. Ojalá que sí. Pero ponele, ¿crees que ya estamos medio en una suerte de tecnocracia? También hablando un poco ahí con Pulpa, obviamente es en otra dimensión y todo, pero... Yo cuando escribí Pulpa, en realidad la primera versión fue en el 2017. Estábamos como muy lejos de imaginar el presente, claro. Sí, porque aparte se aceleró evolucionó todo. Muy rápido también. Se aceleró todo muchísimo. Que es el gran problema de la ciencia ficción. O sea, nunca llegamos a anticipar nada porque todo va tan rápido y de pronto se desvió para un lugar inesperado que... Pero bastante premonitorio también en muchas cosas. Sí, puede ser. También un poco pasa con la segunda lengua materna, que hay también una especie de entidad que podría ser una IA ahora y que cuando la escribí todavía no lo pensaste de esa manera. No lo pensé de esa manera. Sí, estamos en una suerte de tecnocracia digital, pero... Estuvimos en tantos lugares distintos y siguen pasando tantas cosas. Creo que estamos en una mezcla de distopía y relato gótico donde tenemos mandatarios que hablan con perros muertos. Hay como una especie de clima de extrañamiento en general, o sea... Siempre nos podemos sorprender más igual. Siempre, claro, digo, lo escuchás a Trump, lo escuchás a Bukele,
ves las cosas que pueden llegar a ganar, no sé, en Colombia. Creo que la literatura no alcanza para imaginar los mundos que están sucediendo en la realidad, que nos quedamos cortos con la imaginación. ¿Pero puede la literatura modificar la realidad? No, o sea, no la realidad. Yo imagino, a ver, puede que sí, puede que no. Lo ha hecho en algún momento, porque por ejemplo, Korolev, el que hizo el primer cohete soviético, se inspiró en Julio Verne para hacer la forma que tenía el cohete. Y Julio Verne lo había imaginado 100 años antes. Entonces, en ese sentido puede inspirar la realidad. Uno a veces cree que escribe distopías como si fuera una advertencia y a veces es un manual de instrucciones. Y es un problema eso. En ese sentido, la literatura puede ser una solución o puede ser un problema. El tema es que estamos en un momento donde hay tantas cosas pasando y tantas cosas importantes y tantas cosas urgentes que la literatura parece muy poco importante ahora. Porque las discusiones, que es un poco lo que pasa ahora que se habla sobre si hay crítica literaria, si no la hay, si la literatura es relevante o no es relevante. Y creo que podemos hablar mucho mejor de la literatura cuando estamos un poco más estables como sociedad. Básicamente cuando hay plata, la literatura empieza a poder hablar de sí misma y la cultura puede empezar a discutir el contenido de los materiales. Ahora estamos como en una situación donde la estamos peleando, no llegamos a fin de mes, comprar un libro es un lujo. Sí. Entonces es muy difícil hablar solo de literatura o de cultura. Estamos más preocupados por otros temas y por la política y por la economía. Es un momento complicado. Yo no sé, la literatura no creo que haya sido pensada para dar respuestas o para modificar la realidad, sí para modificar quizás cabezas, abrir cabezas, cerrar cabezas. Por eso es un arma de doble filo, o sea, puede ser muy fructífera o puede ser también muy peligrosa, depende de quién la lee y para qué la use. Mencionaste La segunda lengua materna, venimos hablando de Pulpa, y estas son dos novelas que sí se inscriben más en el género de ciencia ficción. Es más, hasta en La segunda lengua materna hay alguna mención hasta de Pulpa. ¿Qué es lo que te atrae del género y te llevó a querer experimentar o escribir en ciencia ficción? También desde chica me gustaba mucho la ciencia ficción, el cine de ciencia ficción, Blade Runner, Terminator, Robocop, todo lo que hace Cronenberg, que ahí es una mezcla que en algunas puede ser entre ciencia ficción y horror corporal. Siempre me gustó muchísimo la ciencia ficción, me acuerdo de haber leído cuando era chica Más que humano, de Sturgeon, y que dije, wow, o sea, la literatura puede ser, o sea, Bukowski o esto. Claro. ¿Cuántas cosas puede ser la literatura y cuántos mundos se pueden crear que no son el nuestro? Entonces me gusta muchísimo y hoy por hoy en el cine también me gusta mucho la ciencia ficción y a la vez me gusta la idea de que la ciencia ficción no sea de los países imperialistas o de los generadores de la tecnología, sino que también se pueda filtrar hacia Latinoamérica. Entonces, cómo encontrar como una impronta propia en la ciencia ficción local. Y todavía, o sea, ¿y qué ves de la ciencia ficción en Argentina? ¿Hay mucho ahí por descubrir o por conocer o por explotar también, si no? Me parece que está en un gran momento, que tuvo como en los últimos años un resurgimiento, por más que es un género que se transitó bastante. Sí, sí. Digo, ya hasta Borges hacía ciencia ficción, bueno, ni hablar de la invención de Morel. Es algo que siempre estuvo ahí, o algunos textos de Lugones, que son sobre todo de las fuerzas extrañas, que están
en la ciencia ficción. Y ahora hay muchos autores que están trabajando en ese terreno. Bueno, lo que hace Juan Matio, sin ir más lejos, Robbie Chwit, Roganovich. Le tengo que decir los dos nombres porque si no después se enoja. Se enoja, bueno. Sí, no, a mí me sale naturalmente Robbie Chwit, pero es Roganovich. Lo que hace Michelle Nieva, incluso lo que hace Agustina Basterrica, por más que ella pelea un poco con la idea de distopía. Me parece que hay un momento de mucho auge de la ciencia ficción acá y en Latinoamérica. Estamos como recuperando esos géneros menores, que a mí me parece que es un mote que no debería existir, que es literatura menor. Me parece que hay libros menores a lo sumo, pero la literatura, todos los géneros son válidos. No, pero encima es verdad que uno está acostumbrado a una invasión, por ejemplo, más de ciencia ficción con todo lo que es, por ejemplo, que viene de Estados Unidos. Y yo me acuerdo, como puedo relacionar mucho con lo que decís de las pelis. Para mí me pareció un camino parecido de descubrimiento, quiero decir. Y yo era muy fanático, bueno, no sé por qué hablo en pasado, de la ciencia ficción como género. Y me acuerdo que digo, no sé, ¿habrá películas argentinas de ciencia ficción, así como tal? Y obviamente, no sé, y me encuentro viendo, qué sé yo, de repente Hombre mirando al sudeste, y yo digo, ¿qué es esto? Y de repente me voló la cabeza. Y digo, y esto se salió de acá, de Argentina. Digo, no es ni Terminator, ni Isaac Asimov, Entonces está bueno, creo, como esa reivindicación, que es verdad que ya tiene una larga tradición, no la estamos descubriendo, pero que tenga más peso quizás como en llegada, por lo menos. Sí, bueno, en el cine es más difícil porque es una cuestión de producción. Sí, total. Pero tenemos, bueno, desde Invasión de Hugo Santiago, con guión de Borges y Bioy, tenemos La Sonámbula, Moebius, bueno, lo que pasó con El Eternauta. Hay otra que se llamaba Fase 7, creo que era de Hay una mini tradición de la ciencia ficción en el cine, pero que se choca con las condiciones materiales, porque justamente no es lo mismo hacer un Pixar y Rafazo que hacer una película de ciencia ficción. De hecho, a quien le interesa mucho la ciencia ficción es a Lucrecia Martel, por ejemplo, que uno no se imaginaría. No, claro. Bueno, pero ella quería hacer El Eternauta. Creo que tenemos muchas ganas de hacer ciencia ficción, no tenemos guita, básicamente. Pero también es lo que decías vos, uno se siente, puede escribir y volar. Eso es lo que tiene la literatura de barato. Y ahora pasando a otras dos novelas, está también, bueno, La Tercera Aberración, que a mí me gustó mucho la idea de esta casa que parece como un organismo vivo en algún punto, como que cambia, se transforma y afecta también a las personas que habitan ahí, en definitiva. ¿Cómo surgió esta idea o la novela? ¿Cuál fue el germen? Bueno, en realidad yo había empezado a escribir originalmente tenía muchas ganas de hacer una novela de terror en un hotel familiar, porque me parecía un espacio muy interesante. Entonces empezó primero el espacio, después aparecieron algunos personajes y quería que fuera una familia así, no muy normal. Y después en el 2023 con Juan Matio y Marcelo Acevedo empezamos durante todo el año hicimos unos talleres, unos clubes de lectura en La Libre, y en cada uno de los meses tomábamos un tema diferente y sugeríamos lecturas, investigábamos. Y uno de los temas fue justamente las casas embrujadas o encantadas. Y ahí empecé a leer un montón de literatura de casa embrujada y apareció Casa de Hojas de Danielewski, que es una novela gruesa y muy complicada porque tiene muchos formatos de escritura y muchos pies de página, y habla también justamente de eso, de un espacio no euclidiano, o sea, de un lugar donde pueden aparecer puertas y donde si tomás las medidas no coinciden, y me resultó súper interesante, y es una de esas referencias que no lo leí el libro porque no lo conseguí, o sea, solamente lo pude ver
y escuchar a Juan Mateo, que es muy fanático de esa novela, escuchar todo lo que tenía para decir, y es un poco como le pasó a Manuel Puig cuando le preguntaron cuál fue la novela que más lo influenció, y dijo el Ulises, pero no lo leí. Pero vi que se podía escribir con formato distinto, con pies de página. Fue un poco así. Todo lo que supe sobre Casa de Hojas me llamó tanto la atención que quería generar este espacio anómalo y darle como esta entidad a una casa que pudiera tener como una voluntad propia. Me pareció muy... Porque yo pensaba también... Más allá de que obviamente en la novela hay una cuestión más de otra índole, en algún punto, no sé, más fantástica, pero aún así con personas que habitan mucho tiempo un mismo lugar, aún así una disposición puede ir cambiando en base también a esa persona que quizás puede cambiar, no sé, su forma de ser. O me parecía muy interesante hasta porque lo comparaba yo con cambios que hacía hasta en mi propia casa, no sé, como mover una biblioteca de lugar o tirar abajo una pared. Y no necesariamente está esa cuestión fantástica que, bueno, una casa puede mutar por sí sola. Pero me parecía muy interesante esta idea del espacio que iba mutando a lo largo de los años con los personajes y me pareció muy interesante. Sí, y está esta idea de que, digamos, cada casa significa algo distinto para cada persona que vive en la casa. O sea, la forma en que esa persona ocupa el espacio y habita una habitación. Por ejemplo, en mi casa, que vivo con mi hijo, que tiene 18 años, mi habitación y su habitación son como espacios que no se tocan. Porque digo, mi hijo no sé cuántas veces entró a mi habitación desde que vivimos en esa casa, pero sé que no pasó ni una hora adentro de mi habitación seguida. Sí. Y a mí me pasa lo mismo en la habitación de él. O sea, entonces hasta casi su forma de ver el espacio es desde otra perspectiva, porque él la ve desde su cuarto el resto de la casa y yo la veo desde el mío. Entonces me resulta súper interesante esa cuestión de cómo un espacio puede cambiar la percepción que tiene cada habitante. Y creo que todo esto surgió también, el otro día se me desbloqueó como un recuerdo, un trauma de la infancia no resuelto, que nos habíamos mudado a una casa hacía poquito tiempo y yo me levanté para ir al baño a la noche con todo apagado y me perdí. No podía encontrar el baño en la oscuridad. Yo era chiquita, debía tener 5 o 6 años. Y esta idea de que te podés perder adentro de tu propia casa, que no importa cuánto tiempo hayas vivido, me parece como... Porque es el hogar que se vuelve extraño, que se vuelve como eso, un organismo, y que te puede tragar, y te puede desconcertar, y te puede asustar también. Bueno. Claro, además esto que decías de las habitaciones y todo, quizás si las ves por separado puedes pensar que son también hasta lugares de casas distintas y que no necesariamente estén compartiendo... Y hablamos tanto de lugares, y me da el pie porque en Los accidentes geográficos, que es también otra de tus novelas, en un momento dice hay que escapar de los paisajes, de los falsos paraísos, de los accidentes geográficos. ¿Qué significan para vos estos espacios de tránsito, de suspensión, y si para vos la literatura ocupa un lugar parecido? Sí, porque uno vive en un libro como autor, puede ser meses, puede ser años, y es como una especie de no lugar. Es un lugar al que te mudaste transitoriamente y en el que vivís con un montón de gente o un par de personas con sus costumbres y que vos estás ahí operando sobre ellos y a la vez acompañándolos. Y como lector también te pasa que cuando entras en un libro estás durante los días que te lleve o las semanas que te lleve la lectura viviendo en otro lugar que no es tu lugar. Me parece interesante ese mecanismo de encontrar una casa nueva en cada libro. Y también me gustaba esta idea medio de los Rayuela, que creo yo podría leerse como hasta, si solo lees, pues cada capítulo es como una ubicación geográfica, que podés leer, por ejemplo, todos los capítulos que refieren a un mismo lugar de corrido, ¿no? Digo, más allá de que la novela plantea como que es medio como espaciado, o sea, cortado. Uh-huh. Y justamente también aparece esta idea como del doppelganger. Sí.
que me gustó también, y es como, ¿qué te atrae esta idea del doble? Es perturbador imaginarse siquiera que pueda haber otra persona que seas vos mismo que está viviendo otra versión de la realidad. ¿Viste cuando alguien viene y te dice, ay, me crucé con una persona que es igual a vos? No sé, es como perturbador imaginarse que hay otra persona igual a vos. Y a la vez creo que todos, la tesis que plantea un poco el libro es cómo podemos vivir diferentes vidas en diferentes condiciones y en diferentes geografías. O sea, cómo los espacios nos modifican en las decisiones y por más que después hay como un cruce con doppelgangers reales en la novela, quería generar como esa idea del multiverso, ¿no? De que podemos estar viviendo en capas la misma vida o una vida ligeramente diferente o muy diferente en diferentes universos paralelos. O sea, porque siempre ahí está la ciencia ficción sobrevolando todo. No podía escribir una historia de amor entre una pareja, no, tenía que haber otro elemento. Bueno, ya dijiste, sos guionista también. Entiendo obviamente que serán formatos distintos de escritura y quizás hasta el proceso será distinto, pero a mí me interesa si quizás hay algún punto en el cual se asemejen, en tu caso. Depende de si estoy escribiendo un guión para mí o para otro. Okay. Porque creo que esa es la diferencia fundamental, porque cuando uno escribe un guión para otro, está poner lo mejor de uno y sacar el autor y tomar tomarle cariño al material y apropiárselo, pero no deja de ser la visión de otro sobre una historia. Ahora, cuando escribís un guión para vos, que querés darle un director, pero que viene de tu propia cosecha, son procesos quizás parecidos, porque por más que es todo mucho más estructurado y que hay como menos libertad y que uno se tiene que atener a también ciertas características de la producción, digo, hay cosas que en la literatura podés imaginar y que, como decimos, es barato, y hay cosas que en el guión decís, no puedo conseguir un dinosaurio, esto es carísimo, esto es ridículo, no puedo conseguir un tigre ni un, no sé, Rolls Royce, cosas que no se pueden. Entonces el guión parte mucho de las limitaciones en ese sentido. Después me parece que aunque un guión no es literatura, está puesta ahí la poesía de poder crear climas y de que los diálogos sean creíbles y reconocibles y sean profundos y sean graciosos. En ese sentido, me parece que hay diferencias de formato, pero que en espíritu están cerca. ¿Adaptarías tus propias novelas? Al principio decía que no, pero debo reconocer que Lola ya lo adapté. Ah, ok. Pero porque pasaron 10 años, entonces ya con una distancia de... decís que con la distancia se te hace con la distancia es más fácil, sí. No, ya no sí, igual el cine es un proceso larguísimo, desde que empezás a presentarte en fondos para conseguir financiamiento, así que también pueden pasar 10 años más. Y hay adaptaciones y adaptaciones, digo. Más, menos fiel, a veces toman, viste, solo un pequeño recurso y a veces es una... Sí, bueno, Hitchcock decía que, por ejemplo, él leía un libro y después no volvía a abrirlo, o sea, después escribía en base a lo que él le había quedado de la sensación de ese libro. Y me parece súper válido. Sí. Y me parece que igual está bueno que no necesariamente libro y película se parezcan. Digo, son dos materiales distintos y no importa si después la película salió menos buena o menos interesante que el libro sigue teniendo su valor, la película puede mejorar un libro. Me parece que todo vale y que está buenísimo.
¿Y crees que hay algo que hayas aprendido del cine que modificó tu forma de escribir literatura? Sí, creo que más que nada mi búsqueda de escribir en diferentes géneros, de no decir, bueno, soy escritora de ciencia ficción, o soy escritora de terror, o soy escritora de realismo, sino de adaptarme, de que el día de mañana puedo escribir un policial y después puedo escribir una autoficción. Creo que como guionista encontré una forma de que me interesen todos los géneros y poder aprender las reglas de los géneros para después aplicarlas. No a ser estructurada, evidentemente, porque como guionista soy mucho más estructurada que como autora. Y también quizás a que hay cosas que se pueden contar mucho mejor con imágenes, que las imágenes tienen una potencia que a veces las palabras pierden un poco en la retórica y en la descripción excesiva o en la interioridad excesiva. Pero es una forma mía, lo cual no significa que no pueda escribir un pensamiento así tipo el Ulises, todo un flujo de pensamiento, de conciencia. Pero sí, creo que es súper enriquecedor el venir de esa estructura del cine e incluso también a veces las limitaciones que te pone el cine están buenas para la literatura, por más que uno puede alucinar e imaginar y crear cosas que después son infilmables. A veces me pongo como limitaciones de decir, ay, pero quiero que sea entre 3 personajes, y que es un poco lo que pasa con Pulpa, son 3 personajes. A veces me sirve eso, limitar. Sos docente también. Y ahora ya preguntas un poco más de coyuntura de todo lo que está pasando. ¿Qué es tu opinión sobre la situación de todo lo que está pasando con la universidad pública? Ay, no, es muy frustrante, es esperable también. Justamente hoy, el día que grabamos la entrevista, hubo una reunión entre los rectores y el ministro de Educación que no fue positiva porque, bueno, no están queriendo cumplir con la ley y el requisito es para dar un mínimo aumento que los rectores saquen la judicialización que hicieron. Me parece que están llevando a cabo una estrategia de vaciamiento que les es muy conveniente para sus planes de liberalismo y privatización. Y a la vez es como muy triste porque obviamente que los alumnos son los que están siendo muy perjudicados, independientemente de que los docentes no pueden vivir con los sueldos que tienen. Y a la vez no sé si sentimos que tenemos tanto apoyo de los alumnos como en otras épocas, quizás. Porque está todo muy embarrado y está todo muy... estamos en un momento muy individualista también, donde cada cual está pensando en, no, pero yo estoy perdiendo la cursada. Mi hijo está perdiendo la cursada y no, pero yo le estoy pagando el departamento para que vaya a estudiar y ahora Bien, no claro. puede estudiar. Es muy delicado lo que está pasando y está difícil. Quizás cuando esta entrevista salga al aire hay otra realidad. Es muy difícil hablar de la realidad y del día a día porque todo va cambiando a cada momento. O sea, es como difícil imaginar el futuro desde el hoy por cómo se van dando las cosas. Y todas las proyecciones que podamos hacer mañana pueden ser totalmente vanas, porque esperábamos muchas cosas y son muchas cosas que no están sucediendo, y esperábamos a la Corte Suprema y la podemos seguir esperando 5 años.
Es dificilísimo, pero es dificilísimo trabajar en estas condiciones donde estamos totalmente pauperizados. Muy difícil. Y me imagino la respuesta, pero a la repregunta de ¿y el cine y la televisión? Ah. Televisión ya, digamos, no hay No, contenido no. de ficción, o sea, prácticamente no existe. Y el cine, bueno, mi hijo que va a la ENER, que están hace 3 semanas de paro, son los que están formando a los técnicos de un futuro incierto también, porque técnicos quizás para qué, para producciones que puedan venir del privado, de Netflix. Es muy triste tratar de hablar de cultura en este momento, porque no solamente el cine y la televisión, sino las editoriales que no pueden publicar, que están achicando muchísimo la cantidad de publicaciones que pueden hacer durante el año, que no pueden prever cuál es el precio del papel, que ya tienen proyectados varios años para adelante porque tienen los textos que tienen y somos un ecosistema literario muy grande también que no encontramos formas de publicar porque nos movemos por lo general en editoriales chicas o medianas y son las que están más perjudicadas. Entonces, hablar de cultura hoy... Encima en televisión que me acuerdo nos traen las series iraníes o no sé qué. O turcas. Sí, o turcas. Sí. Sí, bueno, es muy... Eso que te decía antes, ahora discutir sobre la cultura, desde la cultura o desde la literatura, si se está escribiendo bien o mal, o la crítica, es casi... no tiene prácticamente sentido. Necesitamos estar mejor, necesitamos salir de este atolladero primero y después tratar de recuperar todos los derechos que perdimos y recuperar la cultura y que Ojalá. se vuelva desde el Estado a apoyar. Y ahí empezamos a hablar de nuevo de las cosas divertidas que son Ojalá. las artes. Luchito, tenemos ahí una mini sección que viene Luchito ahora y pregunta. Bueno, por debajo de la cámara de algún lado. Porque a él le gusta Porque va a preguntar. aparecer igual, Y nada sí, más. un poquito. Igual hago la pregunta, igual después le respondes. Es como que yo soy. No, Igual si sale no. todo, sale. Tengo un par de preguntas. A ver, La primera, volvemos un poco más a un tema más colorido. Si vos tenés que elegir a un director para que me adapte encanta. alguna de tus novelas, ¿cuál sería la novela y quién sería el director? me encantaría... A ver, vamos a pensar en condiciones de dinero, o sea que vamos a pensar para afuera, porque en Argentina no hay plata. Por ejemplo, la tercera aberración me encantaría que fuera Yorgos Lántimos. Y Pulpa me encantaría que fuera Julia Ducournau, la de Titán y Ro, la francesa. Ay, no la vi. Que hace horror. Voy a ver. O El hijo de Cronenberg. Uf. Sí, ya la Yo la tenía, veo, la Yo tenía la pensada. tenía. ¿Otra, Luchito? Sí, le di vuelta a esto. Yo estoy, así que mandale tranquilo. Dijiste en un momento de que sentís que hay un gran auge en la ciencia ficción argentina y que vos querés que empiece un poco a fomentarse la ciencia ficción más en Latinoamérica y salir un poco de la tan conocida ciencia ficción más de Norteamérica, del lado más de arriba del imperialismo. Anglosajona, sí. Mi pregunta es, ¿qué sentís vos, qué huella tiene Latinoamérica para poder influir en la ciencia ficción? ¿Qué sentís que tenemos nosotros para poder aportar a la ciencia ficción que no tiene quizás Estados Unidos o estos países en los cuales ya conocemos hace mucho tiempo contenido de ciencia ficción? Tanto en literatura como en el cine, ¿no? Me parece que lo que tenemos es unas tradiciones ancestrales súper interesantes. Se está haciendo mucho en Latinoamérica, lo hace por ahí Mónica Ojeda,
Giovanna Rivero, que es boliviana, Liliana Colanzi, de usar mucho la tierra y las tradiciones antiguas y los saberes milenarios nuestros para convertirlos en mecanismos de la ciencia ficción. Me parece también que es interesante lo que se puede pensar de la ciencia ficción en los países que no son productores de tecnología, sino que somos más consumidores de la tecnología que viene de otros países, y cómo podríamos imaginar formas de generar esa tecnología desde la ciencia ficción, porque desgraciadamente es muy complicado, más ahora que acá en Argentina se está desmantelando todo lo que era tecnología de satélites, de reactores nucleares, todo lo que se está haciendo con ciencia médica o biológica. Creo que lo que podemos aportar es esa mirada como más marginal, de estar al margen y de poder ver cómo se hace con nada, cómo se puede generar algo nuevo con muy poco, que es lo que históricamente tenemos. Y la última. El movimiento me encanta. Hablamos de la tercera aberración, hablamos de este hotel, estos ambientes que se van mutando y van cambiando en diferentes etapas del tiempo, y que con esa mutación también cambian un poco los personajes, por más que siguen siendo los mismos, no lo son. Mi pregunta es, hoy Flor Canosa, en su vida, que me imagino que fue mutando, tanto su vida como ella, a nivel escritora, ¿en qué etapa, en qué aberración estás hoy vos? Uy. A nivel escritora, a nivel con tus obras, sabemos que también hay una obra nueva, pues vimos ahora en redes que va a salir una obra nueva, no sé si podés hablar al respecto, pero en el mundo Flor Canosa con los libros, con la escritura, ¿en qué aberración hoy estás? Uy, a ver, yo creo que hoy estoy en mi mejor aberración, la que no está generando ningún efecto colateral en el mundo de alrededor, ningún efecto colateral malo. Soy muy afortunada, la verdad, porque justamente es muy difícil publicar, es muy difícil que una editorial te venga a buscar, es muy difícil que una editorial, por más que le encante tu manuscrito, tenga las condiciones materiales como para poder publicarlo. Y tengo la suerte de que no me está faltando lugar para publicar. Entonces, eso es un montón. La nueva novela que salió, ahora salió en España, pero porque gané un premio. Así que también son esas cosas súper, iba a decir random, pero no es random porque mandé claro. un manuscrito a un concurso. Las noches del gallo, ¿no? Las noches del gallo, sí, que ganó el premio Tristana el año pasado. Voy a publicar este año, en septiembre, octubre, otra novela acá con Marciana. Y probablemente en 2027 salga alguna más con Fondo de Cultura. Así que no. Movido. No, sí. Encima que escribo así a borbotones, que tengo un montón de obras, tengo la suerte enorme de que alguien las quiera publicar todavía. Así que estoy en la mejor aberración. Esperemos que no sea la última, esperemos que no se caiga abajo toda la casa y que nada, haya momentos de aberraciones lindas, constantes en el futuro. Por ahora el presente, en lo personal, está fantástico, sin dejar de estar ajena a lo colectivo, que es una mierda, la verdad, lo que está pasando, y que nos tenemos que fortalecer entre nosotros y ayudar entre nosotros, pero por suerte
en la mejor ahora. Y hubo novelas como Pulpa, es una lengua materna, que iba más por el lado, como dijimos, ¿no? Un poco del body horror, de la ciencia ficción más distópica. Después La Tercera Aberración, un poco más viniendo para este lado, que salimos un poco de ahí, nos fuimos más a quizás un gótico, por más que tenía un poco de fantástico, con menos ciencia ficción, digamos. Y con de vuelta con la pregunta sería, ahora con estas nuevas cosas que vienen, por más que capaz no puedes adelantar mucho, pero seguimos en el plano de ciencia ficción. No, Las Noches del Gallo es una novela gótica rosista. O Opa. sea, está situada unos días antes y durante y un poquito después de la batalla de Caseros. Y es una historia de una zombie. Así que Bueno. sigo ahí con el terror. Tiene mucho body horror y tiene mucho sexo explícito. Bien, a Así Luchito que- le encanta, así que... Sí. Apta para todo público. Y la que va a salir por Marciana, que se llama El Pirófilo, que, bueno, ya su nombre dice bastante, es un muchacho que tiene una filia con el fuego, sexual. Es la que no tiene ningún elemento fantástico. Es una especie de realismo cruel y bastante retorcido. Así que por ahora esas bien. dos. Estoy como un poco por fuera de la ciencia ficción, más dentro del terror y el fantástico. Vamos a estar atentos a esos La cosa lanzamientos. sana. Bueno, muchas gracias, Flor, por Por venir. favor. Muchas gracias. Suscríbanse, me faltaba eso, que no somos tan malos para hacer esa cosa. Suscríbanse al canal de Tercer Round para seguir apoyando estos proyectos, los diferentes ciclos que vamos haciendo. Denle like también al video y los esperamos para la próxima edición.